A veces la historia de una ciudad no se encuentra en los libros, este es un caso, sino en los recuerdos que guardamos en la piel, en las reuniones familiares, en las fotos que aún no se han desteñido. Armero fue mucho más que una tragedia. Fue una ciudad de luz, una tierra de gente trabajadora, alegre, generosa, deportista. Fue donde comenzó la historia de mi familia. Un lugar que sembró valores, sueños y carácter. Este podcast nace del deseo profundo de contar esa Armero, la que vivió, creció y nos transformó. Hoy empiezo esta historia no con cifras ni con datos fríos, sino con la voz de quienes la vivieron y aún la llevan en el alma. Bienvenidos a Armero, ciudad de luz. Un viaje al corazón del pueblo que brilló con fuerza y dejó huella en nuestra historia. Y para iniciar la historia, bienvenidos a mi familia. Bienvenidos a la familia Oviedo Rodríguez y toda su descendencia. Hoy estamos reunidos, Elí Oviedo, Alonso Oviedo, David, también nos acompaña José Próspero, Jaime y sus parejas. También está con nosotros quien ha sido el gestor y el conductor de esta idea, José Alonso, hijo de David. Hoy queremos profundizar, queremos entrar en detalles de esas razones que nos llevaron, que nos obligaron y bendita obligación de llegar a Armero. Bendita porque llegamos a ese maravilloso pueblo que nos permitió florecer. Y en esa línea, el contexto social, político de la Colombia de los 1900, finales de los 40 y principios de los 50, nos lleva a una historia de violencia bipartidista, y en esa violencia se vio inmersa nuestra familia. Nuestro padre, José Próspero Oviedo Galvis, hombre de filosofía, de ideas liberales, hombre de un sentido social grandioso, que, como nos contaba en la anterior ocasión nuestro hermano mayor Elí, vivió y trabajó en el Retiro, en la hacienda de don Manuel Antonio Carrizosa Pardo, que, como vimos en anterior ocasión, era un terrateniente, una persona que tenía muchas propiedades, haciendas en diferentes regiones de Colombia, y con el que mi padre estuvo trabajando gran parte de su vida. En esa línea, quisiera, Alonso, que nos contara lo que escuchó de nuestros mayores, la razón por la cual mi papá tuvo que dejar a su esposa y a sus hijos en la hacienda El Retiro y estar lejos durante estos momentos tan críticos. Adelante, hermanito. Esta historia se teje y se va creando con tertulias nocturnas en nuestra casa paterna, pero también con la historia de nuestros mayores, con las historias de nuestros conocidos, de nuestros paisanos y de las personas que acompañaron el trasegar de la vida a nuestros padres y a nuestros familiares mayores. La historia que nos ha llegado a nosotros y que oímos de ellos es la de que José Próspero Oviedo y su esposa Anatilde Rodríguez hacen una pareja
que se meten profundamente dentro de la comunidad rural en la que ellos vivían, allí en la parte norte del departamento del Tolima. Santa Isabel, Santa Teresa, la parte rural del Líbano, Junín. Su gran campo de trabajo está alrededor, como ya se ha citado, de una de las fincas grandes, una finca de tal magnitud que era una hacienda y cuyas instalaciones principales las llamaban, según nos cuenta nuestro hermano mayor Elí, la llamaban el edificio. Era un centro cafetero por excelencia, cuando se iniciaba la industria cafetera y este país se convertía en todo un proveedor del café para especialmente el mercado de los Estados Unidos y el mercado de los europeos que descubrían este placer que las montañas colombianas producían. Nuestro padre, aparte de su campo laboral, que desempeñó en carpintería, en construcción y en elaborar todas las estructuras que permitían la conducción del café y de otros materiales agropecuarios, de otros insumos agropecuarios. Esto se lo escuchaba a mi tío César, como lo describía casi como un ingeniero, diseñando las construcciones que llevaban y conducían las aguas y después hacían las transformaciones de esto. ¿De dónde sacó mi papá estos conocimientos y esta cultura? Era un lector empedernido. Siempre lo escuché y siempre lo vi leyendo y siempre escuché de sus grandes aficiones por esto. No tenía una gran preparación académica formal, pero tenía una preparación didáctica que lo llevó a hacer las grandes cosas que hizo. Pero esto lo combinaba con un gran compromiso social, con una preocupación permanente por el bienestar de la comunidad, por acompañar a las personas necesitadas. De hecho, tanto mi padre como mi madre se convirtieron en padrinos de una buena cantidad de la muchachada de esa zona. Yo recuerdo compadres por todas partes, padres y comadres, que no solamente vivían dentro de la comunidad, sino cuando después de hecho la tragedia los obligó a trasladarse a la vecindad de Armero, fueron a vivir con nosotros en la casa. En la casa siempre había ahijados de mi papá, habían compadres de mi papá. Esto hizo que fuese realmente un personaje, una persona de influencia, lo que llamaríamos en la actualidad un liderazgo comunitario completo, un luchador de derechos humanos. La época era crítica. Liberales, conservadores, no podían resolver sus diferencias sino a través de la violencia, y la violencia acarreaba la muerte, y muertes atroces, muertes sin sentido, muertes de los más débiles. Y todo esto, de alguna manera, conectado desde las altas autoridades, desde el mismo gobierno. Hay una historia que escuché de los mayores, y es esta. A pesar de todo el trabajo social que estaba haciendo, o quizás por ese mismo trabajo social, mi padre se enfrenta a una trifulca en un día de mercado. No recuerdo si bien en San Rafael, no sé si en Junín. ¿Elí recuerda bien ese dato? Sí. Siempre, la mayoría de las veces se iba a hacer mercado los domingos a Santa Teresa o a Junín, pero más a Junín. Y en Junín, un domingo en las horas de la mañana, estaba la policía
pidiendo la cédula para verificar el voto del 27, que eso fue muy comunicado por todo el mundo, el voto del 27, porque en esas votaciones el Partido Liberal, la mayoría del Partido Liberal no votó. Y entonces, al verificar en la cédula que quedaba escrito el voto, porque era en una libreta y iba quedando, la cédula era una libreta y iba quedando el voto. Y a un señor, un viejito, uno de los policías le pidió que la cédula para verificar el voto y el señor le entregó la cédula y el policía, ni corto ni perezoso, le dijo: usted no votó el 27, usted es liberal, usted no sé qué y tal, y sacó una peinilla y lo encendió a plana al viejito. Mi papá se enfureció, le dijo groserías al policía y lo desafió a pelear. El policía salió corriendo para ir a traer el fusil y todos los amigos de mi papá que estaban en el mercado lo cogieron y dijeron: don Próspero, por favor, lo matan acá porque toda la gente lo va a matar y están armados. Y entonces, en un carro mixto, que se usaban mucho los carros mixtos, se echaron a mi papá allá, yo gritando a mi papá que por favor nos montáramos y salimos en el carro y como ya habíamos andado como unos 50 metros del carro cuando comenzaron a dispararle al carro, y gracias que no alcanzó a caer ningún herido, y de ahí se salvó mi papá, y de ahí ya quedó marcado por la gente que nos perseguía, y de ahí le tocó que huir, y ya fue cuando se fue para la hacienda. En esa hacienda El Nilo, no es propiedad de una de las familias más poderosas del país, es una familia conservadora, de la casta de los Vázquez Carrizosa, una familia conservadora muy poderosa, de cuyo seno han salido cancilleres de la República, ministros, gobernadores, pero que habían hecho una muy buena afinidad con mi papá, especialmente don Manuel, y con muchas propiedades en esa zona donde mi papá vivía. Allí lo llevan, está escondido, protegido, amparado por esta familia durante una buena cantidad de tiempo. ¿Qué queda atrás en la zona donde está mi mamá con sus hijos? Mi mamá se mueve de la misma manera que se movía mi papá, en el sentido social, en el sentido comunitario amplio, en el sentido de defensa de los derechos. Un ejemplo de ello voy a citar. Las disputas, como decía atrás, llevaban a la muerte, y muertes horrorosas, muertes que los cadáveres quedaban botados en los caminos, y había prohibición expresa de las autoridades de enterrar esos cuerpos para que sirvieran de escarmiento para la comunidad, para que obedecieran a las directrices del gobierno. Sin embargo, mi mamá, con la influencia que tenía sobre su comunidad, reunía grupos de mujeres para, en las horas de la noche, enterrar, cavar fosas para enterrar esos cuerpos, con la plena certeza y con la plena seguridad, y sabiendo que irían a correr igual suerte si eran descubiertas. Cuenta en las tertulias familiares, mi papá y mi mamá, que durante el día estaban escondiéndose en los cafetales, porque los estaban persiguiendo. Salían de noche a hacer algunas actividades, a hacer algunas organizaciones, y a llevar comida a las personas, preparar las comidas y llevar comida a las personas que estaban escondidas en otros lugares, en otras veredas, para que pudieran resistir. Eso era lo que doña Anita Rodríguez hacía mientras mi papá
estaba, iba a decir huyendo, pero quizás era en espera de poder regresar para poder tomar sus actividades. Eso hace la situación supremamente difícil. Las muertes siguen, las persecuciones siguen, el hambre continúa acechando. Y entonces mi madre toma a sus hijos. ¿Recuerda cuántos éramos en ese momento? 6. Con 6 hijos. Se los nombro. Sí. Elí, Hilda, Cecilia, Amanda, Alonso y Próspero. Y mi mamá embarazada de David. De David. No solo llevaba 6, sino llevaba... Iba con 7. Esa es la historia. Pareciera una historia muy actual, ¿no? De perseguidos en África, de perseguidos en Gaza, de migrantes africanos tratando de atravesar el Mediterráneo. Pues esta familia es primordio de eso. Inició esto. Con alguna frecuencia digo que nosotros fuimos de los primeros desplazados de este país. Y atravesando cafetales de noche, escondiendo porque las balas silbaban por encima, cubriéndose en las noches de la lluvia con hojas de plátano, resbalándose por caminos de herradura. Así llegaron. Así llegamos. Así se produjo la marcha hacia Armero. Ciudad de luz, ciudad de puertas abiertas, ciudad que coge a los migrantes, ciudad que recibe gente de todas partes, ciudad que se atreve a aceptar a personas que creen diferente, que sueñan diferente, que adoran diferente. Por eso esta historia de la familia Oviedo, en buena parte es la historia de cada uno de los migrantes europeos, asiáticos, venezolanos, latinoamericanos, que llegaron a encontrar en Armero ese paraíso perdido y a construir ese sueño que se diluía entre las manos. Y Armero nos acoge, y nos acoge en forma maravillosa. He escuchado de mis mayores que llegamos y uno de los primeros sitios donde tenemos que dormir son los pasillos de lo que más tarde se convirtió en la escuela Jorge Eliezer Gaitán. ¿Recuerda, David, ese tiempo? David venía en el vientre. ¿Recuerda de los que han llegado? ¿De los que han contado? Sobre todo mi mamá. Y mi papá nos contaba que... bueno, mi mamá, porque mi papá no estaba en esa época. Él estaba escondido porque había sido un perseguido, en este momento podemos decir un perseguido político, porque era la guerra de conservadores matando liberales, liberales defendiéndose. No conocían en Armero, no tenían familia, no tenían amigos en Armero, entonces dormían en los pasillos, vivían durante los días, gente que se compadecía les llevaba algo de comida y algo con que cubrirse, y ahí vivieron más o menos 1 o 2 meses en esos pasillos. Mientras tanto mi papá pues empezó la búsqueda porque no había manera de comunicarse con ellos,
y empecé a la búsqueda de los hijos, y 2, 3 meses después se encuentran y comienza pues ya la historia familiar en Armero directamente. Hay una parte muy grata que une lo que para nosotros significó Armero. Y es que Armero se forma de perseguidos de todo el mundo, de perseguidos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces allí encontramos en Armero gente de diferentes creencias, de diferentes culturas, de diferentes lenguas, de diferentes costumbres. Y entonces Armero aprendió a vivir en la tolerancia, a vivir respetando al otro, a vivir sintiendo que las otras personas tienen también una historia y tienen también unos derechos y tienen unos sueños y tienen unas ambiciones, junto con sus defectos, por supuesto. Y en ese pueblo, en el centro de toda la violencia, hay una iglesia, unos misioneros estadounidenses que envía a la iglesia presbiteriana. Y esa iglesia presbiteriana nos acoge. Esa iglesia presbiteriana nos permite y nos paga una habitación, 1 o 2 habitaciones con la gran cantidad de personas que teníamos en ese momento. Y eso nos da la base para poder subsistir mientras nuestro Padre nos encuentra. Por eso estamos tan agradecidos con la iglesia presbiteriana. Por eso está dentro de nuestra misma esencia. Por eso está dentro de nuestros credos y por eso una buena cantidad de nosotros nos movemos dentro de ese ambiente todavía. Pero ese cariño, ese nos lo expresaban también los vecinos. Nos lo expresaban las personas que vivían, el zorrero, el vendedor de madera, el que hacía la mazamorra, el que hacía los acarreos, el campesino que traía desde San Pedro sus productos y nos daban. Yo recuerdo, yo no sé quién me lo decía de mis hermanos, quizás era Jaime, quizás era Rubén. Traten de recordar esto. El episodio es que el dinero nunca abundó en la casa. No estuvimos en la miseria. Mi papá era un trabajador de miedo. Mi mamá se rebuscaba haciendo empanadas, lavando ropas ajenas, vendiendo una cosa y lo otro. Y nosotros, aunque no había abundancia de dinero, nosotros nunca estuvimos en la miseria. De hecho, por eso nuestros resultados y nuestros logros atléticos, deportivos, así lo demuestran. Y nuestros conocimientos y nuestro desarrollo en el campo intelectual, así lo demuestran. Pero el dinero nunca abundó. Y en esos momentos de escasez que sufríamos, cuando mi mamá iba al mercado, la historia es, yo no sé si alguno de ustedes la recuerda. Adelante, Rubén. Sí, mi mamá iba todos los días a hacer mercado, todos los días. Y dentro de lo que nos contó, o yo viví, porque no solo fue que nos contó, sino que viví, cuando salía, pues mi papá le daba el dinero de lo del mercado. Y cuando mi papá tenía las situaciones de iliquidez, mi mamá se iba sin dinero para la plaza de mercado o con muy poquito dinero, y cuando llegaba a sus normales proveedores de verduras, de frutas, de lo que fuera, entonces mi mamá les hacía la acotación, la anotación: pero voy a llevar más poquito porque hoy no traje dinero. Y las personas le decían: no, doña Anita,
lleve que usted después nos da el dinero. Y cuando llegábamos a la casa nos dábamos cuenta que no llegamos con el mercado normal, sino mucho más grande. La gente creía y sabía la seriedad, la responsabilidad, lo honrada que era, lo delicada que era con los pagos, y entonces tenía las puertas abiertas. Y cuando yo no la acompañaba al mercado y llegaba ella con los mercados grandes, yo decía, tenemos dificultades económicas. Parece un sinsentido, un contrasentido, pero eso era. Esta mañana leía algunos de los proverbios de Salomón y decía que mejor que las riquezas y mejor que el oro es el buen nombre y la buena fama. Y eso fue lo que este par de viejos formaron y crearon. Decía atrás que mi papá no tenía títulos académicos, pero siempre lo llamaron Don Próspero. Don Próspero. Don es el título con el que doctoran los pueblos a sus hombres grandes. Y mi mamá Elí alcanzó a tener pantaloncillos hechos por mi mamá. Yo sí, yo sí. Yo tengo algo para decir. Un día charlando con el doctor Nelson Restrepo, decía, ustedes los oviedos tienen que sentirse muy orgullosos de su padre, porque Don Próspero, así como acaba de decir Alonso, Don Próspero es el verdadero hombre. Mi madre, otra vez, no había abundancia de dinero. Pero, ¿cómo es que dicen cuando la gente le gusta estar bien, ventosita, que bien vestida? ¿Cuál es el término que utilizamos allá? Pinchadito. Pinchadito. Era como pinchado, ¿sí? Y en la casa lo sabía eso. Rubencito, el mismo Elizabeth creo que era hasta más pinchado que Rubén, sí, ¿cierto? claro, más. ¿Cierto? Y Pedronel, claro. Isaac y Pedronel. Pero, y mi mamá se las ingeniaba para el día de cumpleaños tener un regalo que satisfacía esos caprichos de los hijos. Esa ropa que era un poco, incluso más costosa de lo que nosotros nos podíamos agendar. Y mi mamá, no sé cómo hacía, no sé cómo lo producía, pero entonces tenía ese elemento importante. Y te dices, también sus gustos. No había nueva marca de detergentes o nueva marca de jabones o de champú que en la casa no hubiera. Yo no sé cómo hacía mi mamá también, pero ahí lo tenía. Ahí lo tenía. Yo recuerdo, Alonso, que Barbarita decía que antes de que ella, que vivía aquí en Bogotá, probara productos novedosos, cuando iba a Armero mi mamá los tenía y le explicaba cómo funcionaba y los beneficios. Y mi mamá vivía en Armero y Barbarita aquí en Bogotá.
Sí, así era. Ahora, hay otra característica de esa Anita de Oviedo, como les encantaba a las mujeres de antes que les dijeran. Ahora parece un deshonor. Y cuando te atreven a oír el de, dice: yo no soy de nadie, yo no pertenezco a nadie. Para esas viejas, las cuchas tenían razón. Era el orgullosamente Ana de Oviedo. Me recuerdan que esa Anita de Oviedo, cuando baja de la cordillera, cuando descienden al valle, al plan decíamos nosotros, en su caminar, en su égida, en su diáspora, no venían lamentándose. Venían construyendo. Venían entregándose. Y esos cadáveres de esas personas asesinadas, de esos hombres asesinados que se encontraban en el camino y que era prohibido por las autoridades cualquier acto de misericordia para no contaminarse, como cualquier judío que no quería contaminarse con los cuerpos impuros, doña Anita hacía un alto en la marcha, cavaba en una fosa, enterraban un cuerpo y hacían una oración. Cuando aquí en tertulia con los hermanos hablábamos de estas actividades y de esta fe en acción, de esta religión caminando, de este evangelio de verdad, decíamos frente a doña Anita: ¿cuál Policarpa baja la Barrieta? Y una característica más: en la familia tenemos nutricionistas y tenemos personas de la ortorexia en la alimentación. ¿Y por qué me mira? Y ahora está de moda que no puedes tomar un dulce y no puedes comer un paquete. Y hay que tener unos cuidados, que hay que hacerlos. Que hay que hacerlos. Pues hace 60 años, doña Anita ponía en la práctica, yo no sé de dónde sacó eso, todas esas indicaciones. ¿Recuerda, Davidcito, cuál era la comida en las noches? Con avena y con zanahoria. Sí, la vieja se inventaba qué cosas. Picaba, rallaba la zanahoria, ¿cierto? Y nos hacía unos batidos ahí todos extraños con zanahoria. Nos hacía jugo de auyama para llevar al colegio. Nos hacía... era muy familiar la alcachofa. Era muy familiar la espinaca, la selga, todas las verduras. Eso era de todos los días, ¿cierto? Unos huevitos solos no venían. Venían o bien con espinaca, o bien con albahaca, o bien con cualquier hierba, pero solos no venían. Era, no, mejor dicho, los nutricionistas, los nutriólogos de ahora tenían que aprender a la vieja. Y eso nos sirvió mucho. Nos sirvió mucho para las pesas, por supuesto, para el deporte en general, ¿cierto? Y lo que uno ha aprendido ahora es que
lo que se haga antes del embarazo, la alimentación que tenga usted antes del embarazo, durante el embarazo y en los primeros años, le va a proteger incluso hasta después de los 80 años. ¿Cierto? Entonces, recién están hablando de eso. Eso es lo que hacía la vida todo el tiempo. ¿Cierto? Y sí, nosotros ya después de adolescentes conocimos las gaseosas, pero esporádicamente y por fuera de la casa. Antes no, ¿cierto? Había que llevar a la gente para que aprendiera a comer saludablemente en este momento, ¿no? Pues, Alonso, yo recuerdo que mi mamá hacía pan de avena, pan de centeno, pan de banano. Mi mamá, yo no sé por qué tan recursivo, de dónde tanto, pero nos hacía muchísimos alimentos que digo yo, hoy 60, 40, 50 años después, y difícilmente uno consume, como decía David, alcachofa, por ejemplo. Pescado relleno con vegetales. Y pescado al desayuno, pescado al almuerzo y pescado a la comida. Sí, sí. y para comer así ahora, y que es deseable comer de esa manera, usted tiene que pagar unas altas consultas a los Sí, especialistas además. y a los expertos para que le digan cómo comer. Pero estamos hablando de 60 años atrás, cuando las guayabas eran un alimento para los cerdos. Y cuando incluso algunos médicos le decían que no le dieran guayaba a los niños, porque la semillita se le iba y por eso se producía la apendicitis. Y doña Anita, sin licuadora, sino en una tela blanca, hacía y la maceraba y producía, licuaba el jugo de guayaba. Y hacía dulce. De manera, hermano, que cuando ustedes posan de fuertes y de musculosos, vemos a Lelí rayando, ya acercándose casi a los 90 años y todavía con unos brazos de poder que muchos jóvenes envidiarían. Es decir, que nosotros somos herederos de unos viejos sabios y berracos. Por eso no podemos decir nada más que gracias. Y si estamos haciendo esto gracias a José Alonso, y otra vez gracias por hacerlo, hijo, es por pura misericordia de Dios. Nosotros debiéramos estar agradeciéndole todos los días. Claro, yo le decía a Barbarita que ella, mi esposa, que ella debía levantarse en la mañana, arrodillarse y darle gracias a Dios por ese marido que le había dado. Hay otra cosa supremamente interesante, y es que crear disciplina en un ambiente de dificultades es una cosa complicada. Y crear una disciplina moral es complicada. Cuando falta el dinero, es fácil ser laxo con otras situaciones. Cuando no abunda el dinero, es fácil creer uno que puede tomarse libertades y retirar cosas que no son de uno. Pero la formación moral y la formación religiosa que José Próspero y que Ana Tilde dieron, hizo crear unos hijos que cuando Elis se independiza, y Elis sale muy temprano de la casa, y crea su propia trabajos en los que es reconocido su alta responsabilidad y probidad y capacidad de trabajo y de liderazgo. Y cuando crea su taller
Elí, gracias a su autoridad moral y su liderazgo social, Elí se permite cobrar unos dineros excesivos por su trabajo. Y es el carpintero que más cobra en Armero. Y sin embargo le hacen cola. Y sin embargo esperan. Yo espero, don Elí, que usted me haga los trabajos. Pero esa disciplina la extendieron a sus otros hermanos, quizás liderados por Elí, ayudando dentro de ese concepto. Y estos hermanos se abrieron espacio en muchos campos. En muchos campos. Cuando miramos hacia atrás, nos decimos, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo fue posible lograrlo? Doy un ejemplo. Como decía mi hermano Elí esta mañana, uno solamente puede hablar de su experiencia, de lo que tiene adelante, de lo que vivió y de lo que sintió. Hay cosas que uno no vio, no sintió y no las puede expresar. Yo expreso de esto. Yo termino el bachillerato, el Colegio Oficial Instituto Armero de Armero, con las más altas calificaciones. Por pura gracia, Dios me dio disciplina, Dios me dio inteligencia. Y termino con la más alta calificación. Era el estudiante que podía hacer un ensayo filosófico, o que podía traducir del inglés, o que podía traducir del francés, o que podía resolver un problema matemático. Yo recuerdo el día de mi grado, después del día de mi grado, en el Teatro Bolívar de Armero, uno de los 2 teatros de Armero. Hoy, 40 años después del 13 de noviembre del 85, Mariquita solamente tiene un teatro de medio pelo. Líbano no tiene todavía teatro. Armero tenía 2 teatros familiares. Y después de ese grado, yo no sé por qué razón, ellos, mi papá y mi mamá siempre asistían a las reuniones escolares. Pero ese día del grado, no, mi mamá no fue solamente mi papá. Y estaban en la oficina, ahí al lado ya vivíamos en la casa de arriba, en la última casa que tuvimos. Y estaban hablando sobre el acto. Y decía, pues presentaron el acto de los bachilleres y después hicieron entrega de calificaciones. Y le entregaron calificaciones a primero de bachillerato. Se nota la edad cuando digo primero de bachillerato, ¿no? Grado 6º de ahora. Decía, las mejores calificaciones y el primer puesto para el alumno David Oviedo Rodríguez. Y añadieron, hermano del mejor bachiller del colegio. Se les estaba contando mi papá a mi mamá. Eso hicieron esos viejos. Y eso no es de nosotros, David. Eso de nosotros, Elí, ni Rubén, ni Jota. Eso no es de nosotros. Eso es de ellos. Es de ellos. Y es gracia de Dios. Y es gracia de Dios. Lo hicieron de tal manera que alguna vez a mi mamá, alguna de las señoras de la sociedad de Armero, recuerden que es una ciudad de mucho dinero, de muchísimo dinero, de familias que pasaban 2 vacaciones al año en Europa, de personas con avionetas particulares, de 3 concesionarios de vehículos automotores en esa ciudad.
y que alguna de las señoras de la sociedad le estaba pidiendo a doña Anita, la lavadora de ropas ajenas, la esposa de don José Próspero, el carpintero, que si le podía prestar la palanca que tenía para que su hijo pudiera entrar a la Universidad Nacional. Y la vieja le dice, yo tengo una palanca, la mejor de las palancas. ¿Cuál, doña Anita? El Señor de los cielos, el Altísimo. Eso nos enseñaron, en eso nos formamos. De allá venimos, en eso creemos. Esa era Anita. Ese era José Próspero. Una cosa más. Yo quiero que Eli nos amplíe esto. Mi papá en la cordillera era una persona de un gran respeto. Pero dicen que también era una persona que no toleraba ningún tipo de irrespeto, y a veces el irrespeto era cosas menores, y que reaccionaba fuertemente, y era maestro de esgrima, reaccionaba violentamente con eso. De ahí también viene Jotica, ¿no? No le busque problemas a nadie. Porque Jotica, igual que todos nosotros, nos violentamos fácilmente. Y la gente de la cordillera, las personas que lo conocieron a mi papá ya, venían hasta Armero, a la carpintería, a cerciorarse de que ese José Próspero Oviedo, que ahora era cristiano, que ahora era presbiteriano, y que había cambiado su vida en forma tan radical, que decían, ese no puede ser don José Próspero. ¿Recuerda eso, Eli? ¿Quiere hablar de eso? Sí. Sí, mi papá siempre me dijo, hijo, lo primero que hay que proteger es la familia, y sobre todo a las mujeres. No le busque problemas a nadie, pero nunca se la deje montar de nadie. Yo recuerdo que mi papá me contaba que habían ido a Pijao a trabajar y que tenían que construir unas casas. Él hablaba de una planta Lister que tenían que hacer con unos molinos de agua. Y que había un señor en la región que le ponía motes, le ponía sobrenombres a todas las personas, a todas, y se burlaba de las personas. Y que el cojo, que el gordo, bueno. Y que a mi papá le fue a poner y que no fue capaz de decírselo de frente, pero mi papá se enteró que le estaba poniendo no recuerdo exactamente qué sobrenombre le puso, pero yo ahora recuerdo que en ese momento dije, pero no era feo, el sobrenombre tampoco era tan maluco como para... Y mi papá se fue. Y le dijo, usted puede estar acostumbrado a tratar a la gente como quiera, o a maltratar, o a hacer lo que quiera. Conmigo me respeta o la vamos a tener. Y que el señor de en adelante era don Próspero. Y se acabó el mote porque él no aguantaba nada. Bueno, de esta forma damos fin a esta profundización de la historia de la familia Oviedo Rodríguez. Muchísimas gracias a los hermanos que están haciendo posible esto y a los que aún faltan por venir. Falta Henrito, falta Isla, falta Ruth. Y en especial gracias, disculpe, a José Alonso por ser el promotor y el constructor de esta idea. Muchas gracias, campeón. Buena tarde.